Mi invitada especial para el episodio de hoy es Miriam Llano. Ella nos va a compartir sus instrucciones para nutrir tu esencia de mujer. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Miriam Llano promueve el derecho de las mujeres a una vida saludable, especialmente aquellas a partir de los 40 años o más que experimentan los cambios hormonales por la menopausia. Después de muchos años de estar en una búsqueda personal para sanar su relación con la comida, Miriam ha tomado toda su experiencia, investigaciones y antecedentes docentes y los ha reunido para ayudar a mujeres con las que comparte algo en común: el ser una mujer mayor de 40 años que atraviesa por un periodo de cambio natural y que está lista para crecer, sanar y aprender junto a una comunidad de mujeres. Es una nutricionista y coach que brinda a las mujeres las herramientas necesarias para tener una transición respetuosa y saludable en esta etapa, a través del conocimiento sobre cómo usar los alimentos, las hierbas y otros regalos de la naturaleza para vivir una vida plena, creativa y vital. Miriam es la creadora de Divine Renewal y Divine Renewal Español. Ella ayuda a las mujeres a descubrir sus verdaderos aliados en la alimentación y comprender los cambios hormonales y el impacto que puedan tener en su salud física, emocional y mental. A Miriam le apasiona ser mamá y viajar por el mundo con sus hijos para mostrarles todo lo que hay por descubrir. ¿Quieres saber cómo hizo Miriam para sanar luego de un desorden alimenticio que la tuvo por casi un año en el hospital cuando era joven? ¿Cómo hizo para retomar el control de su vida? ¿Y cómo puedes hacer para nutrir tu esencia de mujer? No te pierdas este episodio. Bienvenida Miriam a Instrucciones para Florecer. Muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí contigo, María José, y con tu comunidad. Un gran honor poder estar aquí. Gracias. Pues yo tengo que decir que Miriam no nos conocemos en persona, nos hemos conocido por Instagram, por esta nueva actividad que arranqué con el podcast y bueno, con muchas ganas de conocer. De Miriam es una canadiense, hija de paisas, como van a oír en su acento al hablar. Entonces, bueno, es de esos regalos que me ha dado el universo por esta actividad del podcast que estoy haciendo. Y así es, para las personas es muy difícil creer que hablo inglés o que nací en Canadá, pero la verdad es que mi mamá vino acá hace 50 años, imagínate, en una época que decía mi mamá que solo existían dos cosas, Coca-Cola y gente blanca. Y entonces, como te puedes imaginar, ya tenemos mucho más gente latinoamericana en Canadá, pero definitivamente sí espanta mucho el frío y asusta bastante porque es un país que tiene, a pesar de toda su calidez, en su tranquilidad, el clima no es el mejor del mundo. No, yo fui una vez en un invierno y casi me muero del frío. ¿Y tu padre es colombiano también o él es canadiense? También, no, es colombiano también, los dos son colombianos. Es más, mi mamá dice que mi papá simplemente no aguantó, que fue demasiado y que todos los amigos que tuvieron en esa época, muchos de ellos en su gran mayoría se retornaron y muchos quedaron en Estados Unidos, Norte Carolina, y donde el clima era un poco más cálido, pero te puedes imaginar que es que estamos hablando aquí. Es que, María José, el año pasado tuvimos temperaturas de 40 bajo cero. Entonces ya te puedes imaginar cómo se siente eso. Forja el carácter. Bueno, cuéntame entonces de esa infancia que tuviste allá en ese frío de Canadá y si hubo algo que te hubiera marcado. Me encanta esta entrevista y esta conversación porque imagínate, es tanto lo que
hablo y lo que divulgo y lo que digo a cuando viene la nutrición. Pero esa pregunta de cómo, de dónde vine, de dónde salió todo esta misión y este mensaje de hacer o quién soy yo, la persona que soy yo hoy en día, viene en realidad de esta conversación y de esta pregunta que me estás haciendo en este momento. Y es que yo creo que desde la niñez, como toda situación, como todas, muchas personas pueden decir, fue difícil. Fue difícil, creo, no solo por ser hija de padres inmigrantes a un país tan nuevo. Y te puedes imaginar, hace 50 años no había ese aporte para las personas latinoamericanas. No existía, no. Ni las comunicaciones, pues que hoy en día facilitan mantenerse más cercano de los seres queridos que están lejos. Exactamente, exactamente. Y imagínate que solo había un doctor argentino, doctor Martolio, que me recuerdo su nombre porque mi mamá cuando habla de él todavía hasta el día de hoy lo ve como un dios, porque era el único doctor que hablaba español en todo un hospital aquí en la ciudad de Toronto. Entonces la niñez relativamente fue muy difícil y literalmente la vida de una hija de padres inmigrantes que tenían que trabajar, que vinieron a este país buscando un mejor futuro. Y mi crianza fue desde muy temprano en lo que se llaman los daycares, la guardería. No es que me mandaban donde la abuelita, o ese sentido de familia. En realidad nunca lo tuve. Crecimos como se vive en estos países, que es una vida muy de trabajo, muy alineada a metas, a alcanzar, a moverse y en realidad a no descansar. Y que esto traduce después en mi vida como un problema alimenticio, que claro, después lo podemos hablar, pero es una vida, yo llamo a Toronto como la vida, es un Nueva York de Canadá. Y por ser el Nueva York de Canadá es un paso muy rápido. Y por ser un paso muy rápido, a veces nos olvidamos de los elementos que necesitamos, que nutren nuestra alma y nuestro ser. Muchas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista, y cuando estábamos preparando el tema te decía que para mí lo importante es entender un poquito, que hables más de ese problema que tuviste de desórdenes alimenticios, cómo nace y cómo es ese proceso. Cuéntanos un poco más. Hay un libro increíble by Virginia Woolf que es Los desórdenes alimenticios es un problema de feministas. Y a mí me encanta ese título, y te digo que ese título me parece, como para las paisas que nos están escuchando, una berraquera, porque tengo una oportunidad de usar esa palabra en este momento, porque un desorden alimenticio no empieza del día de la mañana. Tú no te levantas un día y decides, me voy a comer toda una casa o me voy a comer solo una tostada y no puede pasar de ahí, porque si como una onza más o como una caloría más me voy a engordar. El proceso de los desórdenes alimenticios son a gran parte muy emocionales. Vienen y hay muchos estudios ya que han sido hechos a través de qué personalidad cae y encaja con este problema psicológico. Y es un problema, María José, que se vuelve bien grande a través del tiempo si no tenemos el aporte para poder salir de él en una etapa temprana. No estoy diciendo que es imposible, pero las herramientas para salir de ello cada vez se vuelven un poco más difíciles si no observamos nuestra familia o nuestros hijos o nosotras mismas. Y es la famosa pregunta es, ¿cuál es mi relación con los alimentos? Creo que por esa niñez que tuve ya en mi adolescencia, habían muchos traumas que se habían sumado a través de mi vida. Uno de ellos fue que estuvimos por unos años viviendo en Colombia. Vivimos en Colombia en una etapa muy, muy difícil políticamente. Una inestabilidad tanto emocional como mi medio ambiente empezó a sumarse, y es que el cuerpo y la mente siempre mantiene score, mantiene una lista de las cosas totalmente. Y si no tratas el tema, pues esto se aparece tarde que temprano de alguna manera. Para mí se apareció de una manera muy interesante, que fue el hecho de sentir una gran soledad cuando llegué a una etapa de mi vida que me sentía muy sola. Mis padres no estaban unidos, estaba en un país completamente que no había ese aporte familiar,
mi familia estaba en Colombia. Y esa soledad me llevó a entender que no teníamos familia alrededor. Y al no tener ese aporte y ese calor que se experimentemos en nuestros países latinoamericanos, yo creo que eso me llevó a en realidad sentirme como tan aislada y avergonzada de esa tristeza que cargaba, que eso me llevó a sentirme que era mejor ni siquiera vivir. Y te voy a decir que cuando me pongo a mirar hacia atrás, todos esos años atrás, para mí el no comer, que fue el problema que empecé a tener. Yo pasé de bulimia a anorexia y después entre los dos era un día que quería comerme todo porque no bastaba o no comía nada porque quería lentamente terminar mi vida. Y esa conexión con la vida en sí, la manera más fácil de poder desaparecer era a través de la anorexia. Muy diferente a las personas que creen que los desórdenes alimenticios son porque te quieres ver flaca, porque quieres verte de cierta manera. Pero llegó un momento en mi vida que llegué a bajar tanto de peso que mi corazón empezó a fallar, a tener taquicardias y a tener otros problemas que fui hospitalizada. Fui hospitalizada por 1 año. ¡Qué fuerte! 1 año hospitalizada, impresionante. Como se puede decir, es una conversación que todavía obviamente me duele bastante, pero soy muy agradecida por el sistema y por la vida, porque tuve la oportunidad de poder ser internada en un centro donde habían otras personas que estaban experimentando lo mismo que yo estaba viviendo. Y si no hubiera sido por esa ayuda que tuve, tanto médica como psicológica, no sé hasta qué punto te puedo decir yo, María José, si estaría yo acá contando la historia. Y fue como volver a reeducarme y a no sentir miedo de los alimentos, a no sentir miedo de comer, a volver a reparar mi intestino, a volver a fortalecer mi corazón. Y literalmente, si lo escuchas, María José, es que no era solo emocionalmente que tenía que reparar mi corazón, pero también nutricionalmente a un nivel científico. Tenía que volver mi corazón a tener los nutrientes que necesitaba, la nutrición, las calorías, para poder volver a tener la fortaleza en mi cuerpo y volver a retomar el peso que había tan drásticamente perdido a través de tantos años. Yo diría que esa etapa de mi vida duró como 5 años. Y fue afortunadamente por el doctor que tuve, y no solo el doctor, pero yo misma, de entender que algo estaba pasando y que tenía que escoger entre la vida y vivir, o simplemente ya estaba llegando al final de algo que me estaba matando. Miriam, ¿qué es ese clic dentro de ti? Porque obviamente dices que parte gracias al doctor, pero en parte gracias a ti, y eso es lo que me interesa, como entender mejor. ¿Qué sucede dentro de ti que te permite tomar la decisión, elegir la vida? Wow, María José, sabes que de todos los años que llevo siendo una figura pública, nadie me ha hecho esa pregunta. Y yo creo que el clic es una cosa interna. El clic es algo, y yo creo que la fuerza universal es el amor. Cuando hemos perdido absolutamente esperanza en todo, lo único que nos lleva a incendiar esa chispa es el amor. Si yo no hubiese pensado en el amor que mi madre tenía por mí, si yo no hubiera, y es que hasta te puedo decir el momento exacto, todos esos años atrás, porque mira que voy a tener 48 años pronto, si no hubiera pensado exactamente, y lo puedo ver el lugar donde pensé en mi madre, y llegó ese momento de entender que si no es por una persona o algo o alguien que te inspira y te hace recordar ese momento de amor, eso es cuando ya we hit rock bottom. Eso es cuando ya, eso fue el momento. Si tocas piso. Tocas piso. Ese fue el momento para mí entender que yo tenía que hacer algo por mí. Si no era por mí, era por mi madre. Y te diría que eso fue lo que me salvó a mí, ese momento. ¿Tú cuál dirías que son los principales aprendizajes de todo ese proceso? Porque yo estoy convencida de que los momentos difíciles, oscuros y los inviernos que tenemos en la vida, pues justamente nos sirven, tienen un para qué. Entonces cuéntame un poquito como qué fue lo que aprendiste y qué para qué surge de tu vida a partir de ahí. Una de las cosas que no se habla suficiente es que la relación de una mujer con la comida determina todo de esa persona. A un nivel físico, a un nivel emocional, a un nivel psicológico, espiritual. Lo que salió de eso fue una gran persona de poder entender
el día de hoy, ¿quién soy yo? Que yo miro a una mujer y yo me siento enfrente de ella y yo veo cómo come, cuándo come, por qué come. Y yo inmediatamente puedo analizar cómo es su relación, pero cómo se nutre a través de su vida en todas sus áreas. Una mujer pasa toda su vida teniendo esta pregunta, diciéndose, es que estoy muy gorda, es que tengo que perder 5 libras, es que tengo que perder unos cuantos kilos. Una mujer que constantemente está analizando qué come, cómo se ve, cuál es su imagen corporal, es una mujer que en realidad está esclavizada. Y esa relación con los alimentos, lo que uno decide de comer mucho o comer poco, es la relación que uno tiene con la vida, es la relación que vas a tener con el dinero, es la relación que vas a tener con tu pareja, es la relación que vas a tener con las personas en tu entorno, en tu trabajo. Y creo que de eso salió esa gran enseñanza. Entender que la comida es un código y nos dice cómo nos sentimos y qué merecedoras somos de las cosas que la vida tiene para ofrecer. Wow, me parece espectacular. O sea, yo realmente nunca había visto la comida y en la medida que hablas me pongo a analizar y decir, sí, tienes toda la razón. O sea, efectivamente, en la medida que somos un todo, cómo actuamos frente a la comida de alguna manera debe ser un reflejo también de cómo actuamos ante muchas otras situaciones en la vida. Total, María José, porque es que la comida no solo está nutriendo un cuerpo, la comida también está nutriendo una emoción. La razón por qué tú te levantas hoy y quieres un sancocho, o para las que no saben qué es un sancocho, pues es simplemente, como decía una amiga mía, no hay nada más completo en la vida que un sancocho. Y en realidad es como un caldo de gallina o de res si lo quieres hacer y tiene toda esta carne y tiene todos estos vegetales y se hace con hueso y definitivamente sí es muy completo. Pero hay una razón por qué tú te levantas y dices, o quiero comerme toda una taza de frijoles con coles o quiero comerme un sancocho. Hoy me voy a comer todo un pastel de chocolate y lo voy a comer, pase lo que pase, literalmente te subes al carro y vas a la tienda y te lo compras, o simplemente decides, no, tengo esta sensación, pero no voy a responder a ella. Si en realidad miramos qué es el hambre es una sensación muy emocional. Es más, diría yo que es más emocional que física. Porque para el tiempo que es física, tú hayas tenido que tener un entendimiento de qué es lo que vas a escoger, cómo lo vas a comer, por qué lo vas a comer. ¿Lo estás comiendo porque es hora del almuerzo? ¿Lo estás comiendo porque tienes ansias? ¿Lo estás comiendo porque tienes y sientes tanta ira? ¿Lo estás comiendo porque son los sobrados de ayer y la comida estaba tan rica y no ves la hora de comerlo, los sobrados de ayer? O sea, todo tiene una relación muy, muy conectada. Y creo que toda mujer hasta cierto punto no se puede escapar de ello, porque encima de eso hay otro mensaje muy grande, que es lo que la sociedad nos dice que la definición de belleza es. Pues sabemos que a través de la comida es que nos engordamos, a través de la comida es que nos podemos ver saludables, a través de la comida podemos satisfacer un dolor que sentimos profundamente. Entonces, muchas mujeres empiezan a obsesionar los alimentos, empiezan a tener esta relación con los alimentos que es un push and pull, un empuje y empujan y también y jalan a su misma vez. Y en realidad para algunas mujeres el comer es un trastorno grandísimo. Y a medida de que tenemos más y más edad, para las mujeres que ya empiezan a ser mayor, para las mujeres que empiezan a entrar en la menopausia, para las mujeres que nunca en realidad han tenido como algún problema en su vida, pero después con la edad y con el tiempo empiezan a sentirlo, empiezan a cuestionar qué es lo que está pasando. Y es que en realidad la comida es muy potente. La comida es medicina, la comida puede ser tu aliado o la comida puede ser tu enemigo. Miriam, tú dices que las personas que tienen desórdenes alimenticios tienen hambre, pero no de comida. ¿De qué tienen hambre? Más que todo, el hambre que sienten es un hambre tan profundo de ser reconocidas, de ser vistas, de ser honradas, de ser escuchadas, de ser acknowledged.
Es una palabra en inglés en realidad esa palabra es tan poderosa y por alguna razón suena mucho más poderoso en inglés que en español, como algunas palabras en español suenan mucho más poderoso que en inglés. Y la verdad es que yo creo que esos son los elementos de una mujer. A través de su vida, eso es lo que las mujeres quieren. Y históricamente, esas bases fundamentales se han violado para la mujer, se han destrozado a través de muchos sistemas y muchos patriarcados y muchas cosas que han hecho ignorar a la mujer o llegar a la mujer como algo secundario. Y pasa también en situaciones hasta en nuestras propias familias. Nos damos toda la vida, 20 años, 15, 20 años a un matrimonio, lo damos a nuestros hijos, lo damos a mantener nuestro hogar y a veces nos preguntamos, ¿estoy siendo reconocida? ¿Estoy siendo vista? Alguien nota lo que yo he hecho y lo que he sacrificado por mi familia. Y son estas cosas y estos vacíos que nos llevan desafortunadamente a buscar ciertas adicciones. Y la comida, por supuesto, es una de las adicciones más aceptadas en nuestra sociedad. Porque, María José, si tú te apareces borracha o te apareces completamente drogada, pues la sociedad te va a criticar. Pero si te apareces de unos kilos de más y estás pesando 100 kilos, 150 kilos, pues te dirán que estás gordita, pero nadie sabe que detrás de puertas cerradas te has comido todo un pastel de chocolate, te has comido toda una pizza, te has comido toda una jarra de helado, porque nadie en realidad puede ver cómo llegaste allí. Miriam, tú invitas en tu Instagram a que cada mujer tenga un amor, una historia de amor consigo misma. Cuéntame cómo has hecho tú para poder, digamos, sanar esa herida que tenías de soledad y de ese gran vacío que tenías adentro y haber llegado efectivamente a construir una historia de amor contigo mismo. La historia con uno mismo yo creo que empieza con el amor hacia el cuerpo de uno mismo. En una sociedad donde la cirugía plástica y la definición de belleza es tan predominante desde que somos pequeñas, en realidad es difícil y no es fácil ir contra eso. Una cuestión es, y para las que y estoy libre de juzgar, para una persona que ha escogido cirugía plástica, entendiendo que es para mejorar una situación para ellos, para sentirse mejor, es completamente diferente a una persona que tiene que cambiar literalmente algo en su cuerpo para creer que van a encontrar la felicidad allí. Son dos cosas muy diferentes. Es muy diferente en saber que muchas personas dicen, bueno, cuando pierda estos 25 kilos, cuando encuentre la pareja perfecta, cuando tenga el trabajo adecuado, cuando tenga suficiente dinero. Y nos quedamos en este limbo esperando que suceda esto que tanto deseamos para encontrar la felicidad. Y a la hora de la verdad, esas cosas no están afuera, allá para alcanzar, están dentro de nosotros. Pero ¿cómo se llega allí cuando no hay mapa y nadie y nunca te enseñó cómo encontrarlas en ti misma? Y es que muchas personas se pasan haciendo cosas que en realidad creo que voy a crear un poco de controversia acá, orando y rezando y esperando que un milagro pase, cuando el milagro eres tú. Entonces estamos creando como una sinergia o como un concepto o como una sociedad creyente de que las cosas están afuera y que cuando las cosas se alcanzan es cuando empiezan estas oportunidades que tanto deseamos para nuestra vida. Cuando lo tenemos todo al revés. La idea es que empiezan por nosotras dentro y naturalmente el segundo que empieza por dentro empieza a cambiar todo en nuestro entorno. Toma por ejemplo la mujer que empieza a hacer ejercicio. Vemos muchas mujeres que empiezan a caminar y de caminar empiezan a decir, ve, voy a empezar a correr. Y de correr inmediatamente deciden, bueno, ya quiero comer saludable porque ¿qué es saludable? Pues voy a tratar de mirar qué me ayuda para poder correr efectivamente y sentirme más ligera y poder sentirme tan alerta como me estoy sintiendo. Empieza a cortar lo que ya no le funciona y lo que ya no está alineado. Cuando menos piensa, esa mujer puede estar corriendo una corrida para alguna causa que la empieza a llamar. Y inmediatamente, ¿qué pasa de allí? ¿Y qué es lo que es tan poderoso, María José, que lo he visto con todas mis alumnas? Cuando una mujer empieza a hacer el cambio en su propio cuerpo, su vida empieza a cambiar, su matrimonio empieza a cambiar, sus relaciones empiezan a cambiar, su casa empieza a cambiar, su hogar, su comunidad.
y de repente hay este deseo tan fuerte que se abre esta chispa de querer poder divulgar y ayudar a otras mujeres o a otras personas. Y esto lo veo constantemente con todas las personas que pasan por la renovación divina. Es un deseo grande de en realidad poder llevar ese mensaje más allá, y nos damos cuenta de todos los años que hemos estado trabajando con mujeres, es no solo poder cambiar uno, pero ser el cambio que uno quiere ver para otras mujeres. Y yo creo que de ahí sale tanta la esperanza de que cuando es innato en nosotros que poder ayudar a otras personas, pero eso solo puede pasar cuando nosotros nos ayudamos nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, Miriam. Soy una convencida de la importancia de empoderarnos con nuestra propia vida. Inclusive, pues yo hablo mucho de liderazgo, y si uno quiere ser un líder hacia afuera, pues el primer liderazgo que tiene que hacer es a uno mismo. Y justamente una de las preguntas que te tenía es, bueno, ese liderazgo de uno mismo empieza con el autocuidado, ¿no? De ser cuidadoso del templo en el que vivimos, pues ser cuidadosos. Tú, uno de tus posts dice: me amo, me acepto, me habito. ¿Qué es eso de habitarnos? Habitar es exactamente eso, es aceptación corporal, es aceptación de nuestro cuerpo. Y dijiste es una palabra, María José, que me encanta, que es templo. Cuando tú empiezas a ver tu cuerpo como un templo, lo último que tú vas a ir es ir a una iglesia, a una sinagoga, a ir a una mezquita se dice, y llegar y coger una piedra y tirarla hacia el altar. Es lo último que tú vas a hacer. Tú jamás harías eso. Mas, sin embargo, tú te estás tirando constantemente piedras a través de tus palabras cuando te dicen, no, es que yo, qué brutalidad la que dije o la que hice. No, es que yo sí me quiero morir, es que me quiero morir. Empezamos a notar que hay palabras que tienen una frecuencia y una frecuencia muy baja. Y estas palabras son constantemente y empiezan a ser normales en nuestra sociedad porque todo el mundo las usa en exageramiento, las usa para expresar una situación y se les olvida que las palabras tienen energía, porque resulta ser que cuando nosotros hablamos, algo dentro de nosotros está escuchando. Uno de los juegos más increíbles que jugaba yo con mis hijos era esto. María José le preguntaba a Sebastián, a mi hijo: Sebastián, ¿quién eres tú? Y el niño me decía: yo soy Sebastián. Y yo digo, ¿pero quién es Sebastián? Y me decía, Sebastián es yo. Y le seguía preguntando, ¿pero quién es yo? Y me decía, pues Sebastián. Y después, ¡pum!, caía en cuenta. Y me miraba. Y yo decía, entonces tú no sabes quién es Sebastián y tú no sabes quién es yo. Entonces, ¿quién está diciendo yo y quién está diciendo Sebastián? ¿Quién es quién? Pongámonos a pensar y a escuchar eso por un minuto, la gente que está escuchando aquí. Solo eso, ponele una pauta a tu vida y escucha quién soy yo. ¿Quién es la persona que está hablando? ¿Quién es la persona que está teniendo estos pensamientos? ¿Quién es la persona que va y decide, hoy es lunes, hoy empieza la dieta? ¿Y quién es esa persona que dice el viernes, a mí ya no me importa un carajo nada más, yo me voy a comer absolutamente todo y me voy a tomar estos tragos y ya no aguanto más? ¿Quién es la persona que habita dentro de ti? Y resulta ser que si es una persona no se sabe, si es un algo no se sabe. Eso está muy filosófico y está muy posible para hablarlo muchas personas con diferentes definiciones. Pero ¿qué es eso que nos hace? ¿Qué es eso que nos mueve? ¿Qué es eso que habita dentro de nosotros, que nos hace hacer lo que hacemos? Entonces, para concluir eso, en pocas palabras, yo dije, bueno, llegó un momento que yo veía mujeres enfrente de mí y me hacía estas mismas preguntas que tú me estás haciendo, María José, y yo decía, pero ¿qué fue lo que me hizo a mí retomar tanto control? Y control de una manera, esa palabra lo voy a usar de una manera muy positiva, control de mi vida y no hacer que las emociones me controlaran de la manera que me estaban controlando a punto que casi me matan, literalmente, se me estaba parando el corazón. Y fue algo, y creo que lo dije al principio de esta entrevista, fue esas preguntas claves que mi conciencia necesitaba escuchar, porque mira que es tu mente, ese fight and flight, esa parte reptil tuya que tiene y le necesitas hablar. Y era estas preguntas: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Por qué lo estás comiendo? ¿Cuándo lo estás comiendo? Y me cogía en ese momento. Y al responderlas me llevaba a mucho más a fondo a saber que lo que tenía en ese momento no era hambre físico. Lo que tenía era necesidad de dulzura,
necesidad de sentirme segura. Y es que resulta ser que la comida tiene muchos mensajes, María José. Solo piensa que cuando estás abriendo un paquete de papitas y tú comes y comes y comes y llegas hasta el fondo, porque es que no paras hasta que no llegas hasta el fondo de la bolsa. Fuera del hecho que estos alimentos están completamente diseñados para que sean adictivos, sí. Tú te pones a pensar ese concepto de mano hacia la boca, de mano hacia la boca, de mano hacia la boca, que no para hasta que llegas al fondo. Sabemos que las papas saladas, usualmente las buscamos, no solo cuando estamos frustrados, pero también cuando los niveles de cortisol están altos, los niveles de adrenalina están altos, el cuerpo necesita y busca sal. Naturalmente busca sal. Si te lo podrías imaginar, busca sodio. Entonces la primera cosa que nosotros hacemos es que buscamos por esa sal, buscamos por comida salada. Y esa frustración, ese sonido de crunch, 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 que lo sientes en la boca, literalmente es una frustración que estás sintiendo. Y pónganle la atención a esto. Cuando ustedes buscan leche y buscan quesos, ¿qué es lo que están buscando? Pues la primera alimento que pusimos a través de la boca, el segundo que salimos a este mundo, que es la leche de mama. Pues resulta ser que la leche de mama es dulce. Causa tranquilidad, causa calma. Y es por eso que el helado es tan delicioso, porque produce ese efecto en nuestro cuerpo. Es una sensación sinergética. Cuando buscamos chocolate, también estamos buscando tranquilizarnos. Por lo tanto, una mujer antes de menstruar necesita literalmente necesita, mira lo que te estoy diciendo, necesita y busca chocolate. Y esa necesidad de chocolate es la cantidad de magnesio que el cacao en realidad carga. Y ese mineral que nuestro cuerpo usa que cuando estamos agotadas, cuando estamos cansadas, cuando estamos estresadas. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres andan en un déficit de magnesio. Y así te puedo dar más y más ejemplos de tantas cosas que nuestro cuerpo busca, pero están relacionados con nuestras emociones. Y cuando empezamos y paramos y somos conscientes de eso, entonces empezamos a mirar la comida no como un enemigo, pero como un aliado. Y empezamos a entender que no es la comida lo que está nutriendo nuestro cuerpo, pero también está nutriendo nuestras emociones. Miriam, ahorita entraremos más un poquito en que nos dejes un poco esos tips maravillosos de toda tu experiencia que tienes, pero antes de entrar en eso, yo quisiera saber qué es para ti florecer como mujer. Florecer como mujer es definitivamente una mujer que tiene me vas a tener que ayudar aquí, porque esta respuesta la he hecho, pero solo en inglés. Y no sé si hay una palabra, María José, y es ¿Cuál? grace. The grace. ¿Cuál estás buscando? Es una palabra hermosísima. The grace, sí, eso es como gracia, pero no suena igual que en inglés, de acuerdo. Estamos de acuerdo, entonces hay que buscarla y buscar una manera de expresarla, pero en realidad es la total aceptación de quién soy yo. Y cuando el yo me acepto en cuerpo, mente y espíritu y empiezo a hacer esos cambios con una conciencia, entonces ahí es cuando ya yo digo que una mujer ha florecido por completo. ¿Y qué hablo de estos cambios? Hablo cuando tenemos patrones. Cuando hay patrones, y estos patrones usualmente son sabotajes, tenemos que regresar al mapa, mirar exactamente dónde me estoy saboteando. Y si me estoy saboteando, ese patrón hay que buscar y hacer un cambio. Pero no haciendo un cambio que me estoy dando a golpes por hacer, me estoy dando estas sátiras y estos mensajes negativos, pero entendiendo que estos cambios tienen que suceder para contribuir al mejor yo. Y la única manera que podemos hacer esos cambios es entendiendo quién es el yo. Y cuando sé quién es el yo, entonces puedo ir y hacer esos cambios, ya sean nutricionales, ya sean nuestras relaciones, ya sea en la manera que hablo, sea en la manera que hasta aparezco y visto y muestro al mundo ser quien soy. Pero esa aceptación tiene que venir primero de el yo. Y cuando es así, entonces solo ahí, de ahí partimos. Y cuando partimos de allí y empezamos a mirar esos patrones que nos están saboteando, los podemos mejorar. Y así es que empieza la evolución y la evolución del gran yo.
Eso dirías tú que son tus instrucciones para florecer. Empieza por identificar, digamos, autoobservarte y ser capaz de identificar esos patrones que además no son positivos, sino que te están impactando negativamente y a partir de ahí empezar a trabajarte. Totalmente, porque es que mira qué curioso, María José. Una vez miras esos patrones que se está saboteando, empiezas otros patrones nuevos. Uno es como una cebollita, yo digo que uno va pelando. Exactamente, exactamente. Y mira qué curioso, de esos patrones nuevos va a llegar un momento, una mujer, yo que ya está en menopausia, en su plena menopausia, vas a llegar y vas a ver que de esos nuevos patrones ya hay otros nuevos patrones que van a salir de allí porque ya esos no te funcionan más. Y entonces llega uno y mira su vida y dice uno, wow, qué capítulos tan increíbles los que he podido tener en mi vida y qué aprendizajes y cómo de allí surgió esto y de esto surgió esto. Cuando yo miro la evolución de toda mi carrera, yo me quedo, pero es que completamente deslumbrada. Yo me deslumbro. Tan divina. ¿Por qué? Porque yo empecé con problemas nutricionales. Porque yo había acabado de sobrevivir eso, yo había acabado de entender cómo fue que llegué allí y cómo pude salir de allá. Pues María José, me pongo a hacer eso, escribo artículos, empiezo a crear como una rebelión de que la anorexia y la bulimia no era un sentido de imagen, pero era en realidad una manera y una forma de ser, de suicidarse literalmente. Hay cantidades de artículos que he escrito justo para revistas de mujeres donde hablo de este tema para traer conciencia que los desórdenes alimenticios no son una cuestión de imagen, pero es una cuestión de cómo eliminar y quitar su vida. De allí empiezo y salgo y de consecuencias de tener desórdenes alimenticios, empiezo a tener que trabajar la inflamación en mi cuerpo. Pues, ¿qué empieza a suceder? Tengo ya una evolución nueva y un capítulo nuevo en mi trabajo. Empiezo a estudiar fuertemente qué es la inflamación en el cuerpo, qué son los problemas digestivos, por qué se disparan las autoinmunidades, por qué empieza a haber artritis, colitis, diabetes, todas estas enfermedades que terminan en itis y por qué el cuerpo responde tan negativamente a ciertos alimentos. Entonces eso me lleva a entender una cantidad de cosas del cuerpo y la inflamación. Y de repente cuando creí entender cómo funciona eso, me llega ya esta etapa nueva en mi vida que ya se llama menopausia, perimenopausia, menopausia. Y es increíble, pues me estoy volviendo aquí de día y de noche estudiando que somos mucho más que un sistema y un cuerpo, que este cuerpo está completamente lleno de una orquesta de hormonas y que de repente todo ese estrógeno, progesterona, testosterona, DHEA, todo esto y mucho más son elementos tan importantes que tienen que ser vistos en una mujer a medida que ella está envejeciendo, a medida que los años empiezan a pasar. Y sí, queremos cambiar la palabra envejecimiento por antienvejecimiento y entendemos que una mujer ya en sus 60, 70, 80, jamás de pensar que se puede ver y lucir como luce ya una mujer en esta etapa de su vida. Entonces, con esa evolución, también esa evolución pasa en nuestras propias vidas. Empezamos a entender, y una cosa que me queda claro es que una mujer puede hacer todo en su vida. Es simplemente que una mujer no puede hacerlo todo a su mismo tiempo. Y simplemente por la razón de que no está preparada. La vida nos prepara. Miriam, ¿cómo se puede nutrir la esencia de cada una de nosotros como mujer? Lo primero que quiero decir es la esencia. Esa es una frase muy potente en mi vida y justo creo que empezamos a hablar tú y yo de esto sobre un libro que he escrito y se llama Nutrir tu esencia femenina. Nutrir tu esencia femenina es un proceso que no es una línea directa. Nutrir tu esencia femenina toma entender la historia para poder movernos hacia el presente y podernos mover hacia adelante. Nosotros venimos desde una etapa de nuestras vidas donde la mujer que ha sido la más bella, la más fértil, la más atractiva, es la mujer que ha sobrevivido. Es la mujer que ha sido la que se casa bien, la que tiene un hombre y el hombre ha sido visto como el guerrero. Y en su historia es el que sale afuera, el que caza el animal, el que trae el animal a la tribu, el que ayuda para que los niños puedan comer, para que tú puedas comer, para que tú puedas existir.
¿Qué estoy tratando de decir, María José? ¿Y por qué me estoy yendo a la época de paleolítica literalmente? ¿Qué tiene que ver la época paleolítica con esta época? Que a través de la historia la mujer ha perdido mucho respeto de quién es en la sociedad. Y estos ejemplos que te estoy dando de una época paleolítica no cambian cuando estamos mirando, por ejemplo, la dinastía china, donde las mujeres se tenían que poner zapatos para completamente destrozar sus pies, porque si se destrozaban para ser amada, claro. Para ser amadas, para ser cargadas por un hombre, porque mostraba la solvencia económica que tenían. Imagínate eso, ser parte de toda esta cuestión de belleza. Lo vemos hoy en día, lo vemos con la cirugía plástica, o sea, las Kim Kardashians aquí son mucho más importantes que el Papa y que cualquier estado político en Norteamérica. Te lo puedo decir, que tú le preguntas a una niña, ¿quién fue el que ganó el premio Nobel de la ciencia? Y no tiene idea, pero te puede decir en 2 segundos quién es las Kim Kardashian. Entonces, estos mensajes de corsets, estos mensajes de que tenemos que vernos de cierta manera, esta cinturita pequeña, estos conceptos de bellezas que han sido creados. Y hace poco vi un mensaje que entre Colombia y Venezuela, ¿quién era la mujer más bella? Y decía yo, es posible que esto todavía exista. Y es que hay una herida muy profunda y es la herida de la hermandad. María José, por lo que yo entiendo de la mujer latinoamericana, que lo puedo ver mucho más claro estando fuera de la sociedad, es que la hermandad es completamente un concepto que muy poco se escucha. Tú hablas a otra mujer de hermana y creen que eres parte de un cristianismo. Y la razón dada es porque para yo poder tener una persona que me reconociera como un hombre, yo te tenía que tirar a ti debajo del bus para yo ser la ganadora del cuento. No sé si me doy a explicar, pero es una competencia entre las mujeres que hasta hoy en día lo vemos. Y esa herida tan profunda de la hermandad ha hecho que las mujeres continúen compitiendo la una con la otra. Lo empezamos a ver desde los colegios, desde las niñas siendo pequeñas. Y a través y a medida que van creciendo y creciendo, estos círculos de mujeres, si no se practican, estos círculos de mujeres que nos unen, porque somos madres, porque somos hijas, porque somos hermanas, si no los practicamos, no podemos recordar la primera R, que es justo eso, recordar. ¿Y por qué voy a decir R? Porque es recordar, reconectar y reclamar. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es la esencia de una mujer? La esencia de una mujer es primero que todo recordar sus madres, recordar sus hermanas, recordar las mujeres y el tejido que hace una mujer. Y para hacer eso hay que ir en la historia. Después se reconecta. ¿Y cómo se reconecta? Se reconecta con las prácticas tan bellas y tan hermosas como que somos mujeres cíclicas. Y por ser cíclicas, ¿no te parece muy curioso que un ciclo de una mujer de una menstruación sea 28 días y la luna tenga 28 días? Yo estoy en un camino de tratar de cada vez escuchar más mi cuerpo y escuchar esa intuición que tú mencionas. Para las mujeres que como yo todavía estamos en el proceso de empezar a escucharnos, ¿qué consejos nos das para que efectivamente podamos cada vez estar más alineadas y escucharnos más y entenderle el cuerpo lo que nos está diciendo? Hay una palabra muy especial en inglés que se llama embodiment. Desafortunadamente, si lo fuéramos a traducir perfectamente en el español o en un diccionario, sería encarnación. Pero lo que estoy tratando de hablar aquí no es a un aspecto religioso, sino la conexión entre la mente y el cuerpo. Y lo que quiero decir por la mente y el cuerpo es que tiene que haber algo que hemos adormecido mucho dentro de nosotros, y es la intuición y la manera de entender que la intuición es muy importante escucharla y seguir esa parte emocional de nosotros, y con eso hacemos decisiones que nos nutren a nosotros día a día en diferentes maneras de nuestra existencia. Puede sonar muy filosófico, la verdad del caso es que nos hemos desconectado mucho, estamos muy en el razonamiento y lo vemos mucho, por ejemplo, con la comida. Contar calorías es una cosa que ya no existe. Intuitivamente nosotros sabemos cuando algo es saludable para nosotros, cuando estamos nutriendo nuestro cuerpo o estamos nutriendo un dolor o una emoción o algo mucho más profundo, que desafortunadamente la comida no lo hace.
pero queremos adormecer ese sentimiento. Entonces lo hacemos por tomando acciones que van contra esa voluntad de hacernos sentir completas y plenas. Justamente lo que te quería preguntar ahorita, Miriam, es que tú dices que la solución de los desórdenes alimenticios está atada también a un tema de educación espiritual. Explícanos por qué. Que existen dos nutriciones, existe la nutrición emocional y existe la nutrición literalmente nutritiva, física. La que nos nutre, la que nos da glucosa, la que nos da para funcionar día a día, la que nos da los minerales y las vitaminas. Pero también hay una nutrición emocional. Y esa nutrición emocional ya suena muy cliché lo que voy a decir, pero es un autocuidado que va mucho más allá que uno irse a arreglar, a pintarse las uñas o levantarse todos los días y arreglarse. Es un autocuidado de emoción, un autocuidado de ser, un autocuidado que va mucho más allá espiritualmente. Y vuelvo a repetir, para podernos sentir plenas y completas tenemos que entender esa nutrición que el cuerpo nos pide, cuándo nos la pide y a los diferentes momentos que nos pide, que poder nutrirla y no confundirla una con la otra. Totalmente de acuerdo contigo. Yo muchas veces le pregunto al universo y digo, por favor, mándame la respuesta porque no sé. Y ahí o me llama alguien y me empieza a decir algo y yo digo, no, pues esto está relacionado con lo que yo quería averiguar. Entonces, totalmente una creyente de que efectivamente el universo conspira para ayudarnos a identificar y a resolver los temas. Es poder ser capaz de hacer un alto en el camino y no estar tan afanados para efectivamente podernos conectar. Dios, esa pregunta, María José, la sabes hacer, la sabes hacer muy bien. ¿Cómo respondemos eso en menos de un minuto? Cuando estamos en un mundo del muy qué hacer, de muy arrancar y agarrar y de simplemente llegar y completar metas, perdemos mucho esa alineación con lo que va más allá. Y aquí tenemos que entender una cosa, que los aspectos religiosos son muy diferentes a los aspectos espirituales y no deben de haber ninguna confusión entre el uno y en el otro. Y creo que es muy importante no adormecer esa intuición innata que toda mujer tiene y que desafortunadamente por estar viviendo en un medio ambiente y un medio social que no nos permite sentir esas emociones ni conectarnos de esa manera femenina, de esa manera de intuición. Entonces hay mucha lógica en todo lo que hacemos. Es decir, si no se ve, si no se pruebe, no existe. Pero María José, ¿cuántas veces te ha pasado que pensás en alguien y mismo suena el teléfono? O alguien te manda un mensaje. ¿Cuántas veces ha pasado que piensas en una situación y encuentras la persona que te tiene que dar la respuesta a la pregunta que llevabas tanto tiempo preguntando y no sabías cómo buscar la respuesta? Y hay muchas cosas que nos transmiten a nosotros mensajes que nosotros ignoramos día a día y las ignoramos por esa misma manera porque vivimos en un medio ambiente que es muy rápido, que es mucho de qué hacer en vez de sentir. O sea, lo que estás diciendo es de alguna manera el desorden alimenticio es una forma del cuerpo de decir, ojo, acá algo está pasando mal, póngase atención. Sí, y que cuando dejamos de sentir, se nos olvida que estamos en una co-creación de nuestro destino. Creemos que si no alcanzamos la meta, pues no sirve. Entonces se vuelve muy competitiva nuestra existencia. Y al volverse tan competitiva, pues qué mejor manera de ponerle un pare y un alto a eso que un desorden alimenticio. Todas las personas que nos estén oyendo allá afuera y que en este momento pues estén pasando por un desorden alimenticio, pues siento que la invitación es que no lo miren solo como el tema exterior de la comida, de lo que están comiendo y de contar calorías, sino que realmente entren y se pregunten, bueno, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí para tener esta rebelión como tú la llamas? María José, es totalmente una rebelión contra todo un sistema. Y yo las invito y yo les digo que nos escriban y que nos hablen porque definitivamente nadie entiende más este tema que una persona que lo ha vivido y que lo ha vivido a través de múltiples veces en su vida, porque una de las cosas que pasa, María José, que es que una vez uno tiene un desorden alimenticio, realmente a pesar de que esa relación con la comida sana, lo que no fundamentalmente sana es ese aspecto de continuar preguntándose uno
todos los días. Imagínate todos los años y las décadas que han pasado desde que tuve un desorden alimenticio, y a veces me pregunto, ¿seré que estoy loca de sentirme de esta manera? Porque veo yo las cosas de otra manera tan diferentes a lo que es el común. Porque yo me estoy cuestionando esto cuando mi hermana, mi tía, mi madre, todas las mujeres de mi familia ni siquiera se lo están preguntando. Entonces yo diría que un desorden alimenticio, si quieren buscar hasta más profundo cuál es el mensaje, tiene muchos códigos escondidos. Y volvemos a lo mismo, es una rebelión, es un estate quieto, un momento de parar, un momento de cuestionar todo lo que nos han dicho que es normal. Háblanos un poquitico de tu comunidad y de tu página en Instagram que es Divine Renewal. Ahí, eso sí, a todas que estén oyendo, no sé, los recomiendo. Está lleno de recetas, de tips, de cosas maravillosas. Yo empecé ahí y me quedé una cantidad de tiempo. Entonces, bueno, no voy a hacer preguntas sobre tips porque ahí de Instagram están todos. Pero háblame un poquitico de tu comunidad y lo que pueden encontrar ahí. Claro que sí. Primero que todo, para las que les gusta el idioma en inglés, tengo Divine Renewal, y para las que hablan español, La Renovación Divina, si nos encuentran. Somos una comunidad muy, muy fuerte de mujeres que damos un alcance tremendo de información a cómo nutrirnos de una manera saludable, una manera que soy muy consciente de que le estoy hablando a países latinoamericanos, suramericanos, países donde a veces ciertos productos no son fáciles de conseguir, mas sin embargo tienen una cantidad de nutrientes que son muy importantes para la sanación del intestino, como te hablaba de hace poco, de la memoria, de cómo sanar la inflamación en el cuerpo, cuando se tiene un dolor, cuando se necesita un analgésico natural. Es muy, muy guiado a una vida natural. No se asusten si ven que la página es dedicada para una mujer que tiene menopausia, porque definitivamente si eres una mujer tienes hormonas, y si tienes hormonas pues estás en la página correcta. Yo simplemente le pongo la palabra menopausia porque yo soy una mujer que ya hablo de estar en esa etapa y cómo estoy tratando todos estos síntomas que se están viniendo encima y cómo estoy tratando de ayudarme con muchos alimentos que no son solo la comida, pero vitaminas, minerales y en específico las hierbas, que tienen completamente una inteligencia pues increíble. Eso lo sabemos claro desde la abuelita que nos hacía una aromática con la hierbita del solar, y claro, todas esas cosas volviendo a traerlas al día presente para que la gente no se le olvide la importancia en la sanación de las hierbas, tanto física como emocional. Mira, bueno, ya estamos, que acabamos la entrevista. 3 preguntitas finales. Lo primero, ¿qué consejo le darías a una mujer joven que en este momento empiece a darse cuenta que tiene desórdenes alimenticios? Como, ¿qué consejo, 1 o 2 tips le puedes dar para poder tomar control de su vida y poder salir, digamos, de esa situación? Primero que todo le diría que no está sola. Y la segunda cosa, que recuerde que no está sola. No hay cosa más difícil que creer que estamos completamente aisladas y que estamos pasando por una trayectoria de tanto dolor y tanta pérdida y tanto sufrimiento, y creer que estamos solas, enloqueciéndonos nosotras solas con un tema que es ahora tan común y que tantas personas cada vez más y más lo están hablando y están entendiendo que el desorden alimenticio no es algo que hay que esconder y que hay que buscar ayuda. Otra cosa que diría es que muchas personas se les olvida que un desorden alimenticio no es simplemente una forma de bulimia ni una forma de anorexia. Les te haría la pregunta, ¿cuánto tiempo gastas pensando en qué alimentos vas a comer? Y si te estás nutriendo o simplemente te estás estresando usando los alimentos como un enemigo en vez de un aliado. Entonces en ese caso te invitaría a que mires todo tu entorno y empieces a buscar algún tipo de ayuda. Miriam, ¿qué legado quieres dejar al morir? Comunidad, entender que justo eso, que no estamos solas como mujeres y que hay una sanación tremenda que hacer de la hermandad, y que yo estoy aquí con una misión muy grande de compartir toda mi sabiduría, y que cualquier persona que tenga una pregunta, cualquier persona que quiera ser entendida está muy bienvenida a la comunidad, y creo que por eso se le ha puesto
tanto esfuerzo y tanto dedicación que no solo yo he brindado, pero todo un equipo. ¿Cómo se pueden conectar contigo? La manera más fácil definitivamente, sin duda, es por Instagram. Yo respondo cada mensaje uno por uno. A mí no se me escapa nadie, y si se me escapa alguien es porque no lo vi en ese momento, pero una persona que me escribe definitivamente puede contar que conmigo tiene una respuesta. 1.000.000 de gracias, Miriam. De verdad que ha sido una conversación apasionante. Me has ayudado a darle una nueva visión. Digamos, yo no tenía ni idea de todo esto que me compartiste, el tema más profundo de los desórdenes alimenticios, porque uno tiende a verlo como una cosa muy superficial y que es solamente, digamos, un tema de comer y no, pero haber hablado de que es un hambre distinto, ¿no? Es un hambre del alma. Sin duda, es definitivamente un alma para nutrir. Qué irónico, ¿verdad? Es un hambre para nutrir una herida muy profunda, que va más allá de lo que uno a veces cree que el medio ambiente puede entender. Pues 1.000.000 de gracias, Miriam. Sé que estás en Canadá. Si alguna vez vienes por Colombia, avísame para que nos veamos. Y si yo voy por Canadá, claro, también te aviso y ya quedamos conectados. Así será. Bienvenida al congelador. Bueno. Un abrazo grande y 1.000 gracias. Adiós, muchas gracias. Miriam nos compartió muchísimos aprendizajes muy valiosos, pero quisiera que se quedaran hoy con la invitación que hace Miriam de escuchar más nuestros cuerpos, lo que nos quieren decir, y conectarnos con la intuición. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.